Bienvenidos a Wanda Misterios. En el día de hoy os traemos un iceberg con 10 de los mayores misterios de la Antártida. Comencemos. La Antártida, un continente helado, vasto, inexplorado y rodeado de leyendas. Un lugar donde la naturaleza se impone de manera brutal y en el que, a pesar de su aparente vacío, se han acumulado algunos de los misterios más desconcertantes de nuestro planeta. Desde fenómenos geológicos inexplicables hasta rumores de civilizaciones perdidas, pasando por teorías conspirativas y hallazgos científicos que parecen rozar lo imposible, este continente se ha convertido en un verdadero iceberg de enigmas. En este recorrido, iremos descendiendo capa por capa en este iceberg, desde los misterios más ligeros y conocidos, hasta los más profundos, perturbadores y ocultos, aquellos que pocos se atreven a mencionar. En esta primera parte, exploraremos los primeros 5 misterios de nuestro iceberg, de menor a mayor intensidad. Número 10. Los lagos subglaciales ocultos. El misterio más superficial pero no menos fascinante, son los lagos subglaciales de la Antártida. Se trata de cuerpos de agua líquida atrapados a kilómetros bajo el hielo, aislados durante millones de años de la superficie. Uno de los más conocidos es el lago Vostok, descubierto bajo 4 kilómetros de hielo. Su tamaño es colosal, comparable al del lago Ontario en Norteamérica. Lo desconcertante es que, pese a las temperaturas bajo cero del continente, el agua se mantiene líquida gracias al calor geotérmico procedente de las profundidades de la Tierra. Pero la verdadera intriga no es solo su existencia, sino lo que podría albergar. Se cree que estos lagos podrían contener formas de vida totalmente desconocidas, microorganismos que han evolucionado de manera aislada durante eones. Un ecosistema que, en teoría, nos mostraría cómo podría ser la vida en mundos helados como Europa, luna de Júpiter, o Encélado, luna de Saturno. El misterio se intensificó cuando las primeras perforaciones del lago Vostok arrojaron indicios de bacterias desconocidas que no encajaban con nada registrado. Algunos sugieren que podrían ser simples contaminaciones, pero otros aseguran que estamos ante un ecosistema único, oculto bajo kilómetros de hielo, y quizás ante la primera pista de que la vida puede prosperar en ambientes que considerábamos imposibles. Número 9. El Valle Seco de McMurdo. En un continente dominado por hielo, ¿cómo es posible que exista un lugar sin nieve ni escarcha, un paisaje desnudo y rocoso, parecido a Marte? Ese es el Valle Seco de McMurdo, una extensión de tierra tan árida que ni siquiera la nieve se acumula allí. Las corrientes de aire frío, extremadamente densas, descienden desde las montañas a gran velocidad, evaporando cualquier rastro de humedad y dejando el terreno completamente seco. Se dice que este valle es el lugar más cercano que tenemos en la Tierra a la superficie marciana. Pero lo extraño no termina aquí. En este valle se encuentra uno de los fenómenos más inquietantes de la Antártida, la llamada cascada de sangre. Se trata de un glaciar del que fluye agua de un rojo intenso como si fuera sangre derramada sobre el hielo. Durante mucho tiempo se pensó que el color provenía de algas rojas, pero los estudios revelaron que en realidad es hierro oxidado procedente de aguas subglaciales atrapadas durante millones de años. No obstante, para los teóricos de lo oculto, esta sangre de la Tierra sería un signo de que la Antártida guarda secretos mucho más oscuros, tal vez vinculados a procesos biológicos ocultos o incluso a restos de una antigua civilización. Número 8. Meteoritos y mensajes del espacio. La Antártida, paradójicamente, es uno de los mejores lugares del mundo para encontrar meteoritos. Cada año, expediciones científicas recuperan fragmentos de rocas espaciales que cayeron hace miles o incluso millones de años, conservadas en el hielo como cápsulas del tiempo. En 1984, se descubrió allí un meteorito que cambió para siempre la visión de la astrobiología, el ALH 84001, originario de Marte. En su interior se encontraron estructuras microscópicas que algunos científicos interpretaron como posibles fósiles de bacterias marcianas. Aunque el debate aún continúa, el hallazgo desató una oleada de especulaciones, y si la vida en la Tierra provino del espacio, transportada por meteoritos como este. Pero la cosa va más allá. Hay quienes creen que algunos meteoritos hallados en la Antártida podrían no ser solo fragmentos de roca natural, sino restos de tecnología antigua o extraterrestre. Una idea extrema pero que encaja con la aura de misterio que rodea al continente helado. Número 7. El misterio de las anomalías magnéticas. Entre las vastas planicies heladas de la Antártida, los satélites han detectado anomalías magnéticas imposibles de explicar con los modelos geológicos actuales. Una de las más famosas se encuentra bajo el hielo de Wilkes Land, donde se registró una perturbación magnética gigantesca, equivalente a la masa de un enorme asteroide enterrado.
Oficialmente, la explicación más aceptada es que se trata del cráter de un impacto colosal que pudo haber ocurrido hace más de 250 millones de años, quizás relacionado con la extinción masiva del Pérmico. Sin embargo, otras teorías más atrevidas sugieren algo diferente, la posible existencia de una estructura artificial enterrada bajo el hielo. Algunos investigadores alternativos sostienen que podría tratarse de una ciudad perdida, una base extraterrestre o los restos de una civilización avanzada que habitó la Antártida antes de que se congelara. Las anomalías magnéticas siguen siendo uno de los misterios más inquietantes porque nos recuerdan que, bajo kilómetros de hielo, podría ocultarse algo que cambiaría por completo nuestra historia. Número 6. Las montañas Gamburtsev. Imagina descubrir, bajo el hielo eterno de la Antártida, una cordillera montañosa tan grande como los Alpes, y que hasta hace pocas décadas era totalmente desconocida. Ese es el enigma de las montañas Gamburtsev, una cadena montañosa sepultada bajo 600 metros de hielo, detectada por primera vez en los años 50 por un equipo soviético. Lo inexplicable no es solo su tamaño, sino su formación. Los geólogos aún no entienden cómo pudo mantenerse una cordillera de tal magnitud durante cientos de millones de años sin erosionarse. Se cree que bajo su superficie podría encontrarse un núcleo cristalino que habría actuado como semilla de la Antártida. Pero la gran incógnita es qué se oculta en esos valles y cumbres heladas. Nunca han sido exploradas directamente, y es posible que bajo ese hielo eterno se escondan cuevas, lagos o incluso vestigios de una civilización olvidada. Algunos teóricos aseguran que las Gamburtsev son el verdadero corazón de la Antártida, un lugar donde podrían hallarse las respuestas a muchos de los enigmas de este continente. Hemos descendido ya a través de la primera mitad de este iceberg de misterios antárticos. Desde los lagos ocultos que podrían albergar formas de vida desconocidas, hasta las inexplicables montañas sepultadas bajo el hielo, cada nivel nos empuja a pensar que la Antártida es mucho más que un simple páramo helado. Pero lo más perturbador aún nos espera: civilizaciones perdidas, expediciones secretas, mapas imposibles y rumores de bases ocultas bajo el hielo eterno. En la segunda parte de este viaje, avanzaremos hacia los misterios más profundos, donde la ciencia se entrelaza con lo prohibido y la historia oficial comienza a tambalearse. Número 5. El enigma de las pirámides antárticas. En 2012 comenzaron a circular imágenes satelitales que mostraban estructuras piramidales en medio de la vasta extensión blanca. Una de ellas, situada en las montañas Ellsworth, tenía proporciones tan simétricas que muchos la compararon con las pirámides de Egipto. Los científicos sostienen que estas formas son simplemente montañas erosionadas cuyo aspecto puntiagudo recuerda a las pirámides. Sin embargo, los defensores de teorías alternativas creen que podrían tratarse de estructuras artificiales, levantadas por una civilización desconocida cuando la Antártida aún no estaba cubierta por el hielo. Las preguntas son inevitables: ¿cómo es posible que formaciones naturales sean tan geométricamente perfectas? ¿Y si la Antártida fue, en algún tiempo remoto, un continente fértil donde floreció una cultura capaz de erigir monumentos colosales? El misterio de las pirámides antárticas conecta con teorías sobre la Atlántida y civilizaciones prehistóricas desaparecidas, haciendo de este un enigma que cada vez despierta más fascinación. Número 4. Los mapas imposibles, el caso de Piri Reis. Uno de los enigmas más impactantes de la Antártida no está en su suelo, sino en un mapa antiguo. Se trata del mapa de Piri Reis dibujado en 1513 por un almirante otomano. En él aparece representado con precisión parte del continente americano, y también la costa de la Antártida libre de hielo. Lo perturbador es que la Antártida, según la historia oficial, no fue descubierta hasta 1820, más de 300 años después. Y aún más inquietante, estudios cartográficos sugieren que la costa dibujada en el mapa corresponde con la forma de la Antártida sin su capa de hielo, lo que implicaría que el autor o sus fuentes accedieron a conocimientos mucho más antiguos. ¿De dónde sacó Piri Reis esta información? Él mismo admitió que su mapa estaba basado en fuentes antiguas, algunas de las cuales podrían provenir de civilizaciones remotas. El misterio sigue abierto. Es posible que existieran mapas prehistóricos que representaban la Antártida tal como era hace miles de años cuando estaba libre de hielo. De ser cierto, cambiaría por completo nuestra comprensión de la historia humana. Número 3. Expediciones secretas y la Operación Haiyang. En 1946, tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lanzó una expedición colosal a la Antártida conocida como Operación Haiyang. Oficialmente, se trataba de una misión científica para estudiar el continente, pero en realidad movilizó 4.700 hombres, 13 barcos y decenas de aviones. ¿Por qué tanto despliegue militar para una simple investigación polar?
Aquí nacen los rumores. Según algunos relatos, la expedición habría tenido como objetivo localizar bases secretas nazis ocultas bajo el hielo. Otros sostienen que el almirante Richard E. Byrd, líder de la misión, reportó encuentros con objetos voladores desconocidos que atacaron a la flota. En declaraciones atribuidas a Byrd, se menciona que los militares se enfrentaron a un enemigo capaz de volar de polo a velocidades inimaginables. Aunque los registros oficiales niegan estos hechos, el misterio de lo ocurrido en Hayam continúa alimentando teorías sobre contactos extraterrestres, tecnología oculta y secretos enterrados bajo el continente helado. Número 2. Civilizaciones perdidas bajo el hielo. Una de las teorías más provocadoras es la que sostiene que la Antártida fue, en tiempos remotos, el hogar de una civilización avanzada. Esta hipótesis se apoya en el hecho de que, hace millones de años, el continente tuvo un clima templado, con bosques, ríos y fauna abundante. Algunos investigadores alternativos aseguran que en cuevas subterráneas y túneles bajo el hielo se han hallado ruinas ciclópeas, vestigios de construcciones que demostrarían la existencia de una cultura olvidada. Las leyendas sobre la Atlántida se entrelazan con esta idea, y si el continente perdido descrito por Platón no desapareció bajo el mar, sino que quedó atrapado bajo el hielo antártico. La ciencia, por su parte, reconoce que se han encontrado fósiles de bosques antiguos y huellas de vida, pero rechaza la noción de una civilización. Aún así, el enigma persiste: ¿pudo la humanidad, o quizá otra especie, haber habitado el continente antes de que quedara congelado? Número 1. Bases ocultas y el secreto final de la Antártida. En lo más profundo del iceberg encontramos la teoría más inquietante: la existencia de bases secretas bajo el hielo. Se dice que durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis construyeron instalaciones en la región conocida como Neuschwabenland, donde habrían experimentado con tecnologías avanzadas. Algunos afirman que incluso desarrollaron prototipos de platillos voladores y armas futuristas en esos enclaves. Pero el mito no se limita a los nazis. También circulan rumores sobre bases extraterrestres ocultas en cavernas bajo el hielo, lugares donde se almacenarían naves, tecnologías y secretos que gobiernos poderosos del mundo conocen pero ocultan. Los defensores de estas teorías señalan que cada año, potencias como Estados Unidos, Rusia y China envían misiones científicas y militares a la Antártida, y que gran parte de la información recogida nunca se hace pública. La Antártida está regulada por un tratado internacional que prohíbe actividades militares y la explotación económica, pero ¿es esa prohibición una forma de proteger el medio ambiente, o de ocultar algo que no debe salir a la luz? Hemos llegado al fondo del iceberg, donde los misterios de la Antártida se mezclan con lo prohibido, lo inexplorado y lo conspirativo. Desde pirámides ocultas hasta mapas imposibles, desde expediciones militares envueltas en secreto hasta rumores de civilizaciones enterradas bajo kilómetros de hielo, este continente sigue siendo uno de los lugares más enigmáticos del planeta. Quizá algún día la ciencia logre revelar la verdad que yace bajo la vasta capa blanca. O tal vez la Antártida guarde sus secretos para siempre como un guardián helado de la historia olvidada de la Tierra. Lo único seguro es que cada nuevo descubrimiento no resuelve el misterio, sino que abre más preguntas. La Antártida es, en sí misma, un enigma, un continente que parece estar diseñado para recordarnos lo poco que realmente sabemos de nuestro mundo. Hola de nuevo, espero que el vídeo de hoy les haya gustado. Si es así, denle un like y suscríbanse. Gracias y hasta pronto.